Muchas gracias, presidente, y muchas gracias al consejero por su amplia exposición. Pero tengo que decirle que me ha parecido decepcionante. Y me ha parecido decepcionante especialmente por la falta de ambición. Por la falta de ambición. Es decir, su planteamiento es virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Porque como estamos muy bien y siempre estamos por encima de la media nacional, de lo que se trata es de conservar lo que tenemos. Incluso, bueno, pues vamos a arreglar algunos problemas que parece que tenemos, pero ni siquiera en cuanto a eso atacan todo. Vamos a ver. Dice usted que estamos muy bien. Por favor, que los números no le impidan ver la realidad. Porque hay una cuestión que no ha pasado nunca y pasó este invierno, y es el tema de las esperas. Yo, desde luego, en 30 años no había conocido el que tuviésemos esperas, pero no solo en los centros urbanos, que ya en otros años se habían insinuado, sino que además se producían en los medios rurales. Si tenemos el 99,8% de los puestos cubiertos, si además cubrimos las sustituciones, que me lo explique. Después, otro de los problemas, y le decía lo de que los números no le impidan ver la realidad, porque hay cosas que no me cuadran. Mire, dice usted, es que atención primaria resuelve mucho. Fíjense, de 22 millones de consultas solamente ha derivado 1,5 millones o 2 millones de pacientes. Digo, a ver, explíquemelo, porque desde el otro lado la sensación que da es que más del 20% de los pacientes llegan a atención especializada, quizá porque usted está utilizando un tema y es consultas, y no está distinguiendo entre primeras, sucesivas, y no está distinguiendo entre procesos. Es decir, que realmente a lo mejor la derivación tiene que valorarla en cuanto a eso, y entonces ya descubre que efectivamente sí tenemos un problema, que además ustedes son conscientes de que existe esa falta de problema, porque sí que lo mencionan cuando están hablando de en qué están trabajando, ¿no? Es que hay que dotar de más capacidad de resolución a atención primaria. Intentaré ser lo más organizado posible. Lo que pasa es que son tantos los temas que, bien, vamos a empezar partiendo de los problemas que a nuestro juicio existen en atención primaria. El primero está en la atención en las zonas rurales, pero especialmente en los bordes de la comunidad. Y un tipo de atención, sobre todo el de urgencias. Y no solo las urgencias generales, sino las urgencias pediátricas. ¿Por qué hay problema ahí? Sobre todo por los desplazamientos. Estamos hablando de que en el caso de las urgencias pediátricas, que el problema está circunscrito fundamentalmente por la noche, y en el caso de las urgencias generales hay que desplazarse, en algunos casos, hasta 100 kilómetros para cosas que realmente podrían haber sido resueltos en el centro. ¿De qué se trata en una comunidad tan grande como esta? Pues, en primer lugar, de que no obliguemos a los pacientes a desplazarse excesivamente, solamente cuando estrictamente sea necesario, porque no es razonable el que haya todos los medios en todos los sitios. Entonces, ¿qué le planteo con respecto a esto? ¿O qué es lo que le ha planteado mi grupo? Evidentemente, lo primero, unidades de alta resolución de urgencias, o, en todo caso, que en los bordes de la comunidad o en aquellos puntos que sean especialmente alejados de los hospitales haya un, equipamiento que permita el que no haya que remitir, o el que haya que remitir menos urgencias a los hospitales. Esto apoyado en dos cosas que también les hemos propuesto. Primero, una cosa que llevamos 20 años hablando de ello, pero que su grado de desarrollo es relativamente escaso: la telemedicina y los médicos consultores. Estaba mirando hace poco la evaluación del tercer plan de salud, y ya se hablaba, en el caso de cardiología, de que se había implantado un sistema en el que había una referencia. Pues mire, no lo sé si funciona o no, a lo mejor está funcionando estupendamente, pero tengo toda la impresión, como usuario del sistema y también como trabajador, que no,
que tenemos un sistema teórico y otro en la práctica. El teórico es precioso, pero el de la práctica no funciona. Y creo que hay que apoyar notablemente a los médicos, sobre todo y especialmente en el área de urgencias, para que tengan en cada momento un apoyo que en estos momentos la tecnología nos lo posibilita. Avancemos en ese tema. Es uno de los primeros problemas. El segundo problema, y hacía referencia yo, es el tema de la derivación. Creo que hay, aparte de potenciar los medios diagnósticos de atención primaria y de ampliar su cartera de servicios, creo que hay que mejorar, sobre todo porque creo que sí que existen. Otra cosa es que no sé si están implantados a nivel general en la comunidad, existe en algunos servicios porque se han preocupado del tema, son los protocolos de derivación. Estoy convencido, se lleva trabajando en esto 20 o 30 años. Existirán protocolos de todas las clases, pero el caso es que están deficientemente implantados. Hay que mejorarlo. Hay que mejorar el acceso de los médicos a la historia clínica digital. En este sentido, y se lo he comentado a todo aquel que me ha querido oír, me he sentido avergonzado hace poco en una reunión hablando del desarrollo de la historia clínica a nivel español. Éramos los que lo tenemos más atrasado. Pero no solo eso. Lo que me preocupó es que no sé si sabemos a dónde vamos. Porque llevamos años en los que vamos primero en una dirección, después vamos en otra, después nos quedamos quietos, después volvemos a avanzar. Y el resultado es que tenemos distintos grados de informatización en cada una de las zonas. Y el resultado, después de muchos millones y de muchos años, es que al final solamente podemos ver en pantalla la analítica, el anillo radiológico y algunos informes. Algunos, la inmensa mayoría, no están accesibles. Es decir, me parece que en eso hay que tomar una decisión, la que quiera, si es el Jimena 4 o es la que ustedes consideren oportuno, pero persistan en ello, no cambien a los 2 años. Persistan en una dirección y a algún sitio llegaremos. Pero eso es básico para que los médicos de primaria tengan suficiente información del paciente. Es decir, hay que mejorar la conexión entre primaria y especializada. No sé si la fusión de las gerencias de primaria y especializada ha dado resultado. Desde luego ha habido antes, con el caso de Soria, me parece, pruebas que nos permiten saber que eso puede funcionar. Si eso es así, sigamos avanzando. Unidades de continuidad asistencial. Está metido, yo creo que me parece que aparecían en el tercer plan de salud, o quizá sean del cuarto, pero en todo caso es algo que, como otras muchas cosas, está en la teoría y que no se está desarrollando en la práctica, o en todo caso está bastante debilitado. Y todo esto hablando y sin ser exhaustivo de cosas que hay que resolver, de problemas que tenemos. Pero yo le propongo, o nosotros le proponemos, dar un salto cualitativo. Mire, tenemos un problema muy grave, eso lo sabe usted, es el envejecimiento. Y el envejecimiento tiene 2 correlativos: cronicidad, de la cual no hemos hablado, y, en segundo lugar, geriatría. La posibilidad de que la geriatría esté mucho más relacionada con la atención primaria y les apoye. También tenemos otros problemas en la atención primaria, es decir, buena parte de los médicos están atendiendo a pacientes mentales. Es una parte muy importante de su consulta. Y dado que tienen el tiempo que tienen, sobre todo en el área urbana, no tienen tiempo para poder atenderles en condiciones, con lo cual no tienen más remedio que afrontarlo mediante medicación en la mayor parte de los casos. Acaba de publicarse ahora mismo un estudio que se ha hecho en 10 comunidades autónomas que vuelve a decir algo que ya se decía en los estudios ingleses, y es que es mucho más práctico, tiene muchos mejores efectos, unos minutos o unos de psicólogo, que las medicaciones en general. Eso es un estudio y me remito a las conclusiones de dicho estudio. Apoyo de los psicólogos en atención primaria. Esos son los saltos cualitativos que yo le estoy pidiendo. Y después ha mencionado otros muchos problemas que por la falta de tiempo espero a ver si en la segunda parte puedo abordarle. Pero como resumen de mi primera intervención, a ver, tenemos
una buena sanidad dentro de lo posible, pero tenemos que hacer que lo posible nos permita tener una mejor sanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero, por sus contestaciones. Pero quizá, no sé, desde su despacho hay veces, seguro que no se ve muy bien el terreno de juego. Y por decirlo de alguna manera, y se lo decía antes, mire, sí, hay muchas cosas que ya existen. Y recordará que estuvimos hablando del protocolo de la endometriosis, creo recordar. Bien, un protocolo magnífico, no lo conoce nadie, excepto los que lo redactaron. O sea, y eso nos pasa con otras muchas cosas. Es decir, se hacen cosas que están muy bien, que quedan estupendamente bien en los programas y que después, porque falta un instrumento que los canalice hacia atención primaria y que sobre todo, y decía usted, fracasó o no tuvo buenos resultados el tema de los electrocardiogramas. Pero seguramente hablaron suficientemente con el personal sanitario de atención primaria, con los médicos, pero no solo con los médicos, también con las enfermeras, que son muy importantes en este tipo de atención. A lo mejor es que todo lo que hacemos es meter, ahora que tenemos página web, lo metemos en la página web el protocolo y que lo mire el que quiera. Así nos implantan las cosas. O por lo menos, si después no dan los resultados que queremos, pues tampoco tenemos por qué asombrarnos, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar para mejorar la situación que tenemos. Hay que trabajar mucho más. Por eso le decía que a lo mejor no ve suficientemente el terreno. Creo en la telemedicina. Pues la verdad es que no me queda más remedio que creer, y como le tocará a usted, por obligación, es decir, en una situación como la nuestra, con la dispersión que tenemos, ¿tal? O utilizamos la telemedicina o tenemos un serio problema, O sea, eso no se lo tengo que explicar. Y se me olvidó antes, bueno, la verdad es que el tiempo es muy limitado. No hemos hablado suficientemente de los médicos. Dice usted que todos están cubiertos, que no hay ningún problema de cobertura en ningún sitio, pero la verdad es que de vez en cuando está constantemente explotando en cada una de las zonas de nuestra comunidad un problema que además es que no lo han cubierto y después resulta que es que no lo encontrábamos. Dice usted, solamente se refieren a situaciones eventuales. Mire, vamos a ver, hace un año, o quizá más de un año, estábamos hablando de cómo incentivar ese tipo de contrataciones. Y coincido con usted. A lo mejor no es problema de salario, es problema de condiciones del contrato, es problema de impregnarlo en la carrera profesional. Y también entiendo otra cosa de las que usted ha planteado, y porque lo acabo de experimentar hace poco, es decir, que médicos consideren que tienen un volumen de pacientes relativamente escasos y que eso paraliza su desarrollo profesional, porque además las patologías son muy repetitivas. Es verdad, todo eso es verdad, pero hagamos una orden, un decreto, un instrumento que nos permita que podamos primar a aquellos que quieran ir a esos lugares. Complementado, evidentemente, con concurso de traslados, con oposiciones, con posibilidad de movilizar para que nadie se quede en algún sitio. Pero mire, voy a utilizar el último tiempo que me queda para algo que además va en el sentido de usted quiere que nos quedemos como estamos, pero utilizando, digamos, resolviendo los problemas. Ha habido un problema al que no ha mencionado. Los años estos de la crisis nos ha pillado con que nuestros equipamientos, no solo el equipamiento, los aparatos diagnósticos, sino los centros de salud, los edificios, son, en el caso de las zonas urbanas, insuficientes. En el resto de los casos resulta que pues han quedado deteriorados por el tiempo. Y me voy a la ejecución del presupuesto del año pasado y descubro que teníamos muy poco dinero. Pero es que tampoco lo hemos gastado. O sea, no lo sé. A ver,
¿Me puede usted explicar, aunque he pedido que comparezca el gerente regional de salud, qué pasó con el García Lorca, que no hemos hecho nada, con Miranda Oeste, con Bembibre? Bueno, en Bembibre parece que algo se está moviendo, poco, pero algo se está moviendo, pero en Calzada de Valducien, el de Prosperidad, el de Zurgén, el de Carbonero, el Segovia 4, la Magdalena, Villalpando, Parada de Molino. De los datos que tengo aquí, creo que no se ha hecho durante el año 2016 nada o prácticamente nada. Sí, de las partidas que había para obras de centros de salud y de equipamiento en centros de salud, se ha quitado partidas, en concreto por importe de 700 y pico mil euros, casi 800.000 euros. Será que como teníamos de sobra, pues no había que utilizarlos. Mire, ese es otro de los problemas que tenemos, aunque yo creo que lo fundamental en la sanidad son, en primer lugar, los médicos y las enfermeras, y todo lo demás viene a continuación. Pero lo cierto es que para que estos puedan desarrollar una actuación conforme a su profesionalidad, tenemos que dotarles de los instrumentos y del entorno adecuado. Y nada más, que muchas gracias por sus contestaciones y que espero que por lo menos valore algunas de las propuestas de mejora. No estamos pidiendo nada que en otro sitio no se está haciendo. Geriatría, salud mental, es un debate en toda España, no es un debate solamente en Castilla y León. Y algunos lo están aceptando. ¿Por qué? Porque aporta valor a la asistencia sanitaria. Muchas gracias.